El clima estaba horrible, mucha lluvia, pero era el primer día de vacaciones y las calles estaban llenas de ponyis. Fluttershy se dirigió hasta la casa de Pinkie. Al llegar se sorprendió, los rumores parecían ser ciertos, dentro del Sugar Cube Corner se oían insultos de los señores Cake. «Hola, ¿está Pinkie?», preguntó Fluttershy ni bien entrar. Luego de que la hicieron subir, Fluttershy pudo ver a una Pinkie Pie totalmente destrozada, sabía bien que los señores Cake eran como sus padres, y esa pelea le estaba afectando mucho. ¿Habría hecho bien en mandarla a hacer esa tarea?, se preguntaba Fluttershy con algo de culpa. Luego, se ofreció a cuidar a Poundy Pumpkin Cake para aliviar un poco a su amiga. Un rato después, Pinkie se fue a buscar a Secora. Casi al mismo tiempo que las Manes 6 llegaban al Sugar Cube Corner, habían acordado reunirse ese día para visitar a Pinkie. Fluttershy les explicó a sus amigas la situación, una vez más hubo un consenso completamente unánime de ayudar a Pinkie en todo lo posible. Incluso decidieron esperarlas todas allí para darle una emotiva sorpresa. Pero la sorpresa se la llevaron ellas. Tan pronto como Pinkie llegó, contó una historia muy oscura, una historia en la cual Trixie, una pony completamente loca, había manipulado a Duilix. Y eso no era lo peor. Lo más perverso era que Trixie había amenazado con ir por los amigos y familiares de las Manes 6 en caso de que Pinkie abriera la boca. Todo era muy sospechoso, pero las potras se lo tragaron sin cuestionar nada. ¿Pero acaso podías culparlas? Después de todo era la palabra de Pinkie. A Fluttershy se le pusieron los pelos de punta al terminar de oír el relato, Secora lo había predicho y era todo verdad. ¿Sería entonces, Trixie, la responsable de todo? Tenía sentido, había sido la última en usar el amuleto, sí. Totalmente. Debía serlo. Fluttershy se había autoconvencido y sus amigas también. En especial sus amigas. Ellas estaban dispuestas a mover cielo y tierra para rescatar a Duilix y vencer cualquier amenaza que se cruzara por su camino, tenían mucha determinación. No así Fluttershy, que, si bien se preocupaba de igual manera que las demás, no tenía las mismas energías. El maldito cáncer era un obstáculo, y debía preparar todo para su partida, esa era su lucha. Pero estaba confiada de que sus amigas sacarían las cosas adelante, siempre lo hacían. Solo debía confiar en ellas. Por la tarde, Fluttershy regresó a su casa. Y poco a poco llevó a sus mascotas con Secora. Una sonrisa se le dibujó. Era la plenitud, tenía una gran vida y ahora estaba todo arreglado para poder marcharse a donde quisiera, a tener su merecido descanso. Luego, fue a dormir. Su casa era mucho más silenciosa sin sus animales. Sobre todo extrañaba a Ángel, pero lo mejor era ir acostumbrándose a estar separados. Espero que se adapte rápido, pensó Fluttershy. Durmió. Desde ese momento, todas las tardes se iba hasta el Sugar Cube Corner a cuidar a los bebés un rato. Pinkie se solía desaparecer por horas. Al volver a su casa y tener un tiempo libre, se le ocurrió cerrar algo que la molestaba. Caminó lentamente y sin prisas al castillo en ruinas, donde iba Luna todas las noches. ¿Qué iría a hacer todas las noches?, se preguntaba ella. No eran amigas muy cercanas, pero, lo que había dicho Discord era verdad, él y ella eran muy parecidos, si se llevaran bien sería genial. Dejar a su amigo en buenas manos, eso sería genial. Pero cuando llegó al castillo, se llevó una gran desilusión, no era lo que esperaba. Al llegar Luna, Fluttershy la siguió procurando no hacer nada de ruido. Se ocultó tras unos pilares de piedra mientras veía cómo Luna tomaba un libro viejo. Y sentándose en un cojín se ponía a leer. Luna leyó por horas, cada tantas páginas se ponía a llorar sin mucho sentido. Fluttershy se quedó observándola hasta donde pudo. Se quedó dormida sin darse cuenta. Al despertar, Luna ya no estaba. Antes de irse fue a buscar el libro que estaba leyendo Luna, no era nada especial, bueno más o menos. Era un diario que narraba sus días de niñez con su hermana. Solo quería rememorar viejos tiempos. Concluyó acertadamente Fluttershy.
extrañaría pasar tiempo con su hermana, tal vez sí, tal vez sea otra cosa. Fluttershy cerró el diario y lo dejó en su lugar. Lo siento, princesa, pero no puedo ayudarla en esto, esta no es mi lucha. A partir de ese día en adelante Fluttershy aprovechó para pasar el poco tiempo que le quedaba con sus amigas. Obvio luego de cuidar a los bebés. Sobre todo, pasó tiempo con sus amigas Rarity, Applejack y Rainbow Dash. Su amigo Discord. Y su familia, tanto sus padres como su hermano. Y a todos les contó la misma historia. Dentro de poco voy a hacer un largo viaje, no sé cuándo voy a volver, pero no se preocupen, estaré bien. Por supuesto, a nadie le cayó muy bien la noticia, pero ella realmente creía que esa mentira sería lo mejor para todos, les ahorraría un gran dolor a sus seres amados. Pero el tiempo transcurrió y cada vez se sintió peor, estaba cansada todo el día, le costaba respirar cada vez más, conciliar el sueño también le era muy difícil, pero no tanto como mantener la calma frente a sus amigas cuando tenía esos repentinos ataques de tos. Sí, el tiempo transcurrió rápidamente y Fluttershy aún no podía hablar con sus dos amigas. Pinkie Pie, que siempre se desaparecía, y Willy, que estaba siendo supuestamente manipulada por Trixie. Debía hablar con ellas aunque sea para decir sus últimas palabras y despedirse, una vez terminado eso, ella podría marcharse en paz. Pero ocurrió algo horrible. 3 días después. Fluttershy se despertó bastante tarde. Cada día estaba más cansada y le costaba más levantarse, sin embargo ella aún estaba dispuesta a seguir disfrutando del poco tiempo que le quedaba. La lluvia era constante, salió a caminar con un paraguas y unas botas. Fue hacia el Sugar Cube Corner, quería verificar que todo estuviera bien. Que nadie se peleara. Al llegar voló hacia la ventana para espiar dentro. Encontró a Pinkie en la cocina, pero algo andaba mal. Pinkie, con un espeluznante gesto de alegría, prendió el horno y comenzó a cocinar panquecitos con productos de limpieza, pimienta y otras cosas del mismo estilo. Fluttershy no sabía qué pensar. ¿A quién tendría pensado dar esos pastelillos? ¿A los señores Cake tal vez? Pero así no era Pinkie, era la pony más buena que conocía. No hay que adelantar conclusiones, pensó ella. La siguió observando, Pinkie colocó en cada panquecito una etiqueta con nombres diferentes, no podía leerlos desde esa distancia, aún así estaba perpleja. Decidió esconderse y seguirla, quería saber por qué Pinkie estaba actuando tan rara. Nada la hubiera preparado para lo que vio, lo que antaño era su dulce amiga se había convertido en una sádica. Luego de fingir de manera tan cínica una disculpa a Trixie, le dio de comer aquel postre y luego la humilló escupiéndole en la cara. Fluttershy volvió a quedar perpleja, ¿qué diablos estaba pasando? Trixie no podía respirar, se estaba ahogando y tragando lodo del suelo. Tenía que hacer algo, ayudarla. Pero, ¿sería seguro? Pinkie había asegurado que Trixie era peligrosa, e incluso dijo que había amenazado a su conejo Ángel. Pero Fluttershy había visto momentos atrás la actitud de Trixie, y nada le hacía sospechar de ella, incluso parecía ser muy amable con Pinkie antes de tragarse ese panqué. ¿Habría que desconfiar de Pinkie tal vez? Fluttershy cayó en la cuenta rápidamente. Por Celestia. ¿Y los demás panquecitos? Tenía que volver antes que Pinkie, al Sugar Cube Corner, debía hacerlo rápido. Pero también tenía que hacer algo para ayudar a Trixie, aunque no confiara en ella, nadie se merecía semejante cosa. Milagrosamente apareció el más inesperado, el dragón Speed que se acercó a ayudar a Trixie. Fluttershy reaccionó y salió volando a gran velocidad, dejando volar su paraguas por los aires. Se adelantó apenas unos metros más que Pinkie, asegurándose de que no la viera llegar. La puerta estaba con llave, pero la pateó con fuerza hasta que se abrió, al entrar se horrorizó al confirmarlo, las etiquetas tenían el nombre de los señores Cake y también de Dwellings. Tomó toda la charola y las arrojó a la basura. ¿Qué haces aquí, Shi? Preguntó fríamente Pinkie que estaba detrás de ella.
Fluttershy se dio la vuelta inocentemente y saludó a Pinkie, de cerca daba aún más miedo que de lejos, tenía la crin sedosa, de cuando cambiaba su humor, además de un aura muy sombría. Que hasta no verla directo a sus ojos no pudo comprender. Fluttershy se le erizó la piel, quería escapar de ahí. ¿Qué ocurrió con los panquecitos de la mesa? Amiga. Preguntó Pinkie sin cambiar su rostro. ¿Qué? Los panquecitos, ¿cuáles? Oh sí, los de la mesa, ¿eso? Están en la basura. Pinkie no se molestó en volver a preguntar, solo la miró fijamente. Lo siento Pinkie, volvió a decir Fluttershy, vi las etiquetas, sé que eran para los señores Cake. Pero cuando llegué, se me cayeron al suelo y tuve que tirarlos, prometo ayudarte a preparar más. Sí, si tú quieres. ¿La puerta está rota, tú la forzaste? Preguntó Pinkie una vez más. Fluttershy no daba más de los nervios, ¿y si se ponía a correr? No, eso era lo peor que podía hacer, se delataría. Y si ponía una excusa, escuché gritos. Si quizás eso, sería algo creíble. ¿Y? Insistió Pinkie, fuiste tú. No. Respondió secamente Fluttershy. Yo cuando llegué ya estaba así, no tengo idea qué pasó. Pinkie la miró unos minutos sin decir nada, y luego se echó a reír. Jaja Hoki Doki Loki, seguro fueron los señores Cake con sus peleas. ¿Se te ofrecía algo más aquí, sí? No, nada, ya me iba. Respondió Fluttershy muy nerviosa mientras avanzaba hacia la salida a paso raudo. Pinkie la frenó colocando una pata frente a ella. ¿Segura que no quieres decirme nada? Ni siquiera que te vas de viaje. Fluttershy tragó saliva. Sí, se me olvidaba. Así que te contaron las chicas. Perdón, tengo prisa. Fluttershy bajó la pata de Pinkie y se marchó a gran velocidad. Llegó a su casa muy estresada, no sabía qué pensar. Solo que su salud menguaba rápidamente, seguía sin encontrar un amigo para Discord que la reemplace, sin poder ayudar a Luna a superar su soledad, y a eso ahora habría que agregarle todo esto, Pinkie, su gran amiga, a lo que quería tanto se había convertido en. Bueno, no lo sabía con exactitud, pero definitivamente no era ella misma, podía convertirse en un peligro para sus seres queridos y claro para ella misma. Tenía que ayudarla a que retome el camino, pero no podía, se sentía incapaz, débil, en las últimas. Pero no era por eso que no podía. No le costaba mucho admitirlo, era obvio que tenía miedo, aún peor, sentía terror. Aunque no entendía por qué, si después de todo no tenía nada que perder, de cualquier modo moriría pronto, ¿por qué no luchar entonces? ¿Por qué no enfrentarse a ese demonio con forma de Pinkie Pie? Era una sensación rara, similar al malestar que sintió cuando Sekora le mostró el amuleto del alicornio. ¿Qué? ¿Y ese pensamiento qué fue? Se preguntó a sí misma Fluttershy, como si hubiera descubierto algo tan obvio como que el fuego quema. Se golpeó la frente y se sintió algo tonta. Un sudor frío recorrió su espalda. Estaba muy nerviosa, se preparó un té y se sentó en su sofá. Se calmó y comenzó a sacar sus conclusiones. No tardó mucho en sacar las primeras conclusiones, en primer lugar, algo, no se sabe exactamente qué, le está pasando a Pinkie y tiene que ver con el amuleto del alicornio. Y segundo y más importante, Trixie era una pobre víctima y podría estar en peligro, al igual que su amiga Duilit y los señores Cake. Aunque podía estar malinterpretando las cosas. Tendría que asegurarse, debía conseguir algunas pruebas. Así que los días posteriores decidió no solo seguir a Pinkie sino también a Duilit y a Trixie. No tardaría mucho en confirmar sus sospechas. Era tan agradable verlas juntas. Nunca había visto a Duilit tan feliz, y eso llenaba de alegría a Fluttershy. Sabía que cuando le llegase su hora habría alguien que llenara su lugar. Solo le faltaba hablar con Duilit. Fue a golpear la puerta del castillo pero alguien la detuvo. Espera ahí, amiga Shi. ¿Qué crees que haces? Era Discord, que bajaba del cielo volando en un paraguas disfrazado de Mary Poppins. Hola Discord, saludó gentilmente Fluttershy. Solo estaba por. Sí, no hagas tanto ruido.
Interrumpió Discord de modo grosero mientras la empujaba lejos de la puerta. No te metas en fuego cruzado. ¿De qué hablas? Preguntó Fluttershy muy confundida. Bueno, ¿qué más da? De todos modos ya te enteraste. Pinkie se puso el amuleto del alicornio y ahora quiere borrar del mapa a Trixie. Mejor no meternos en su camino y dejar que todo se arregle solo. Ven, vámonos, ya es la hora del té. Fluttershy clavó las 4 patas en el suelo y empujó con violencia a Discord. ¿No estarás hablando en serio? Dime que solo es una de tus bromas de mal gusto que haces siempre. Discord se encogió de hombros y dijo. Bueno, no, todos mis chistes de humor negro ya te los sabes. Fluttershy volvió a empujar a Discord con aún más enfado. Lo supiste siempre y no me dijiste nada. Son mis amigas, de haberlo sabido antes tal vez podría haber hecho algo. Eres una pony pero pareces una burra, contestó de mala manera Discord, te estaba protegiendo, solo mírate, sin ofender pero eres una Fluttershy. Según lo que entiendo cuando la tal Trixie, que por cierto es una debilucha, usó ese colgante, tuvieron que huir con el rabo entre las patas, y ahora ¿por qué motivo hay que defenderla? Que se joda. No es asunto nuestro. Fluttershy comenzó a llorar, sentía mucha impotencia, no solo porque su mejor amigo le había ocultado todo eso, ni tampoco por lo despreciable y egoísta de su actitud, sino que también porque la había tratado de una débil y cobarde niña. Y en eso tenía toda la razón, ¿qué podría hacer ella? A Discord le dio un poco de pena ver llorar a su amiga, pero estaba decidido a evitarle problemas. Fluttershy se secó las lágrimas y volvió en dirección del castillo. Es verdad, soy débil y cobarde, respondió finalmente Fluttershy, al menos voy a hablar con Duilix. Quiero que ayude a Luna, si yo no puedo ella podrá. Una vez más Discord se colocó frente a su paso y volvió a decir. Que Luna también se joda, nadie puede ayudarla, ¿crees que no sé qué se pasa todas las tardes llorando delante de esos cuentitos que escribía de niña? Es su problema, tiene que solucionarlo con su hermana, a nosotros qué nos importa. Fluttershy quedó con la boca abierta, Discord también sabía eso. Y no se lo había dicho. Se puso totalmente roja, lágrimas de ira recorrieron sus mejillas. Vete. Dijo finalmente Fluttershy mientras inclinaba su rostro para que no lo viera Discord. Por favor no te pongas así Fluttershy, dijo cariñosamente Discord, lo hice ¿Por qué? Interrumpió furiosa Fluttershy, no creo que haya sido para protegerme. Eres alguien muy malo, un egoísta, vete de aquí, te odio, no quiero volver a verte. Luego de gritar eso Fluttershy se fue corriendo hasta su casa lo más rápido que pudo. Al llegar, algo agitada y débil física y mentalmente, se arrojó sobre el sofá y lloró hasta dormirse. Discord se pasó toda la noche golpeando la puerta mientras pedía disculpas. Y Fluttershy pasó toda la noche ignorándolo, no fue hasta la mañana en que se despertó, que no pudo ignorarlo más pues estaba afuera esperando. Ni bien salió, Discord se arrojó al suelo exageradamente, y pidió disculpas de las maneras más humillantes posibles. ¿Pasaste toda la noche aquí? Preguntó Fluttershy ya casi sin sentir ningún enojo. Le regaló una sonrisa compasiva. Esa mañana fue muy productiva. Fluttershy convenció a Discord de hacer algo para solucionar lo que estaba ocurriendo. En ese momento, no sabían qué tan grave era la situación, pensaron que lo mejor sería que todas se reunieran en un lugar a hablarlo, en un clima de alegría, decidieron que habría una vez más que celebrar el cumpleaños de Discord, e invitar a todas incluso a Luna y Celestia. Y devolverles esa cercanía que tenían antaño. Se pusieron cascos a la obra, Discord fue a buscar a Luna, y Fluttershy fue en búsqueda de sus amigas. Empezó con lo más difícil, se armó de valor y fue en búsqueda de Pinkie Pie. Después de todo no tenía tiempo que perder. Al entrar dentro del Sugar Cube Corner se sorprendió al encontrar a sus 4 amigas juntas. Estaban sentadas en torno a una mesa como si estuvieran planeando algo. Pero lo más curioso es que no la habían invitado para participar en dicho plan. Aún así todas se mostraron felices de verla. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó Fluttershy mientras se acercaba a sus amigas. Ven, siéntate aquí Fluttershy, exclamó Rainbow muy seriamente. Estamos planeando cómo salvar a Duilix. Ya acordamos tratar de alejarla de Trixie.
Pero que parezca casual, para que no tome venganza contra Escotaloo y nuestras familias. Yo vigilaré Ponyville desde el cielo, Rarity y Applejack desde el suelo y Pinkie vigilará el castillo. ¿Y tú? Bueno. No sé chicas, ¿qué opinan? Esperen, porque no me invitaron a formar parte de este plan, interrumpió Fluttershy fingiendo tranquilidad. Pinkie acercó un cupcake a Fluttershy y alegremente respondió. Lo siento, pero no quería meterte en esto, aún necesito que alguien me ayude a cuidar a los pequeños, no quiero que los señores Cake y sus riñas los molesten. Fluttershy escuchó atentamente lo que decía Pinkie y respondió con una falsa sonrisa. Claro, cierto, me olvidaba de los pequeños, yo los cuidaré. Luego miró el cupcake que le ofreció Pinkie, desconfiaba un poco así que lo rechazó, no gracias, acabo de desayunar. Luego de que las chicas se fueran, ella se quedó sola con los potrillos. No por mucho, la señora Cake había vuelto al Sugar Cube Corner queriendo ver a sus hijos. Hace mucho no pasaba tiempo con ellos, y era su madre después de todo. Tomó a ambos y educadamente invitó a Fluttershy a retirarse. ¿Habría que preocuparse? Pinkie no se veía tan mala, la había tratado dulcemente como siempre lo hacía, su melena estaba rizada y rosada, y parecía de buen humor. Antes podía sentir algo oscuro en ella, ¿habría sacado las conclusiones apresuradas? ¿O tal vez lo habría imaginado todo? Tenía que hablar con Pinkie. Fue a buscarla en el castillo de Duilig, pero ella no estaba por ninguna parte. Fluttershy estaba muy fatigada, un terrible tosido con sangre fue suficiente para que dejara de caminar y se sentara a descansar en un árbol que tenía cerca. Comenzó a tener pánico al ver que los tosidos aumentaban y su respiración se hacía más pesada. Ya estaba en las últimas, muchas cosas se le pasaron por la cabeza. Ese árbol era muy bonito y se veía muy bien el castillo desde ahí, no veía tan mal morir allí, sería muy poético. Podría hacerlo. Pensó ella. Solo dejar de esforzarse y rendirse, descansar en paz. Sí, lo acepto, dijo Fluttershy cerrando los ojos. Sin embargo, volvió a la realidad al oír a alguien acercarse, era Duilig. ¡Qué sorpresa! Tenía poco tiempo. Fue rápidamente a hablarle, tenía tantas cosas por decir. Advertirle sobre Pinkie, pedirle que ayude a Luna, avisarle sobre su viaje. Pero se apegó al plan. Al intentar hablarle del cumpleaños de Discord, Duilig la ignoró, y se marchó a gran velocidad. Aquello la decepcionó mucho. Aún así trató de seguirla, muy despacio para no volver a agitarse. Cuando estuvo cerca del castillo vio cómo se acercaba, por la misma dirección que Duilig pero en sentido contrario, Pinkie Pie. Al preguntarle por Duilig, Pinkie se hizo la distraída. Contestó que no la vio. Era raro, las dudas volvieron a crecer en Fluttershy, así que la probó preguntándole por el amuleto, de manera algo discreta. ¿Qué fue de lo que hablaron con Secora? Fue la pregunta, Pinkie en vez de contestarla la evadió. Fluttershy suspiró, al parecer era como ella pensaba. Se armó de valentía y por primera vez se enfrentó a Pinkie. Fue como un grito de pelea. Has cambiado, Pinkie Pie, ya no voy a seguir molestando más a Duilig. Fluttershy volvió a sentir ese malestar de aquella vez que le transmitía Pinkie, y lo sintió aún más cuando Pinkie le dijo que hablaba más de la cuenta, lo que se podía interpretar como una sutil amenaza o advertencia para que no se metiera. Esto no pintaba bien. Tenía que hacer algo para proteger a Trixie y a los señores Cake, luego discordaría el resto en la fiesta. Pero ¿cómo protegerlos? Tenía que pensar en algo rápido. Le llegó como un rayo la inspiración. La única manera de mantenerlos seguros sería alejándolos. Al llegar a su casa fue a su lugar secreto y sacó todos los ahorros que tenía escondido, ya pronto no les servirían más, así que decidió darles alguna utilidad. También empeñó algunos muebles. Con el dinero compró un par de boletos de primera clase ida y vuelta a Las Pegasus, incluido Hotel 5 estrellas. Claro que no eran para ella sino para los señores Cake, tenían que permanecer lejos un tiempo. Y de paso, Fluttershy pretendía que ese viaje ayudara a salvar su relación marital. Esto último fue lo que les planteó al tenerlos enfrente.
Ambos Pommis rechazaron cortésmente el regalo de Fluttershy, apreciaban mucho el gesto pero, ninguno de los dos estaba de ánimo de estar cerca del otro, mucho menos tanto tiempo. Fluttershy insistió en que al menos conservaran los pasajes por si cambiaban de idea, ambos prometieron pensarlo. Luego fue a comprar su pasaje, no sabía dónde iría. Caminó a paso extremadamente lento. Al llegar saludó amablemente al Pommi que atendía y le preguntó por los destinos del tren. Podría elegir cualquiera que ella deseara, tenía mucho dinero y no lo necesitaría luego. Desde grandes ciudades como Filadelfia o Manhattan, hasta hermosas cascadas como Rainbow Falls, o Winsome. Qué mal, pensó ella, tantos lugares a donde ir y tan poco tiempo. Le hubiera encantado recorrer toda Equestria, y nunca lo hizo. Fluttershy se quedó hipnotizada mirando el mapa y pensando dónde ir. Por otro lado, el potro que atendía también estaba hipnotizado viéndola, a pesar de su apariencia poco sana, su delgadez y su rostro pálido, seguía siendo una potra muy bonita. Perdón, dijo el joven que quería iniciar una conversación. ¿Tienes pensado viajar a algún lugar en particular? Fluttershy negó con la cabeza y siguió observando el mapa. Oh, eres de las mías. Un espíritu libre como yo. Yo creo que el destino nunca está escrito. Luego de decir aquello el potro se puso rojo de la vergüenza, y pensó para sus adentros qué estupidez acabo de decir. Fluttershy le regaló una sonrisa. Bueno, déjame pensar, respondió Fluttershy poniendo un gesto reflexivo. Hace unas semanas pensaba lo mismo pero, la realidad me golpeó muy fuerte. La verdad es que si existe el destino, y es igual para todos, ni tú ni yo podemos torcerlo. El potro estaba contento, ella no estaba de acuerdo con sus palabras pero al menos estaban conversando. ¿Y cuál es ese destino? Volvió a preguntar. Todo en este mundo tiene que morir tarde o temprano. La cínica respuesta de Fluttershy dejó helado al potro. Fluttershy sintió una mezcla de risa y culpa al ver la reacción del joven. Solo bromeaba, volvió a decir, lo siento. No quería ponerte incómodo. No pasa nada, respondió el joven restándole importancia. Luego. Fluttershy dejó caer un puñado de monedas. Iré a Manhattan, si llego con vida hasta allí pensaré en pedir otro boleto. El potro se rió del comentario a pesar de que no era ninguna broma, Fluttershy había decidido buscar un lugar lejos para morir en paz, si al llegar el lugar no era de su agrado se iría a otro. Eso siempre y cuando tenga las energías suficientes para hacerlo. Se despidió y regresó a su casa. Pero antes de salir de la estación algo le llamó la atención. Muy cerca de las vías del tren había alguien cavando. Era raro que alguien hiciera trabajo tan pesado en vacaciones y más aún porque lloviznaba. Fluttershy creyó ver a alguien conocida, pero no estaba segura, sería poco probable, pero no conocía a tantos Pommis con el mismo color de pelaje que ella. Se quedó observando un rato hasta que vio quién era y lo confirmó. Era nada más ni nada menos que Pinkie Pie, que salía de los arbustos, completamente enlodada con una sonrisa de suficiencia. Fluttershy se quedó fija como una estatua viendo cómo Pinkie se marchaba. Por suerte no había notado su presencia. Intrigada trotó hasta los arbustos donde estaba Pinkie. Había dos huecos muy profundos. Clavados sobre la punta de cada uno había clavado una cruz. Fluttershy sintió unas náuseas increíbles. ¿Tan lejos había llegado Pinkie? ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto? Era alguien tan dulce, era su amiga, Fluttershy no se lo podía creer. Debería estar triste pero en cambio sus sentimientos estaban mezclados, en ese momento solo sentía desprecio, rencor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Fluttershy desahogó toda su ira en un fuerte grito. Luego se abalanzó sobre las cruces de madera y las pateó hasta destruirlas por completo. Cuando se detuvo comenzó a toser con fuerza. Se había agitado más de la cuenta. Sin mencionar que llovía y hacía frío. Su salud dio un fuerte pico hacia abajo. Regresar a su casa fue un verdadero infierno.
Por el camino incluso pensaba que no llegaría. Cuando por fin llegó a casa, fue directo a su armario, rápidamente revolvió hasta dar con una pequeña caja de cartón polvorienta. La abrió y sacó un nebulizador. Hace mucho no la utilizaba, pero la conservaba por las dudas. Fue un milagro que funcionara. Podía respirar mejor, pero aún estaba cansada. Era un hecho que si hubiera hecho algún tratamiento en el hospital podría vivir más tiempo, pero pasar sus últimos momentos de vida entubada no le hacía ninguna gracia. Sabía que si se dormía no volvería a despertar. Era aterrador, pero ya lo había asumido. Esa noche, ella iba a morir. En ese caso mejor no dormir. Pasaría de largo hasta la hora de tomar el tren. Decidió quedarse sentada esperando. Qué triste y aburrida era su casa sin la alegría que le daban sus animales, los extrañaba muchísimo, eran como sus hijos. Trató de ignorar ese pensamiento. Pero le surgían otros. ¿Y si esas tumbas eran para los señores Cake? Parte de ella quería creer que era todo un malentendido. Qué frustrante, volvía a sentirse impotente. Ignoro ese pensamiento y muchos otros. Ya no importaba. ¿Qué más da? Se dijo a sí misma mientras relajaba todo su cuerpo. Fluttershy volvió a sentirse como aquella vez en que se recostó en ese árbol a esperar su final, se estaba apagando de a poco. Esbozó una sonrisa. Ese tampoco sería un mal final. No, no. No, tenía que levantarse. Con toda su fuerza de voluntad se puso de pie, volvió a la vista al reloj de la pared. Daban las 5, era muy temprano, pero la estación seguramente estaría abierta cuando llegase. Cargó su bolso con todo el dinero que tenía, muchas fotografías y una muda de ropa. Se la cargó al lomo y salió. Había una agradable llovizna. Y el sol estaba apareciendo en el horizonte, lentamente pintando todo el pueblo de un sutil rojo. Comenzó a llorar, era tan bello. Sentía una mezcla de sentimientos, pero era difícil estar triste con tanta belleza a su alrededor. Comenzó a caminar. Pasó por el Sugar Cube Corner, y las luces estaban encendidas pese a que era muy temprano. A Fluttershy se le hizo algo raro, por lo que se quedó allí observando. Tragó saliva al ver que la que salía no era otra que Pinkie Pie. Que salía con una actitud por demás sospechosa. Fluttershy la comenzó a seguir. Procurando guardar la distancia y hacer el menor ruido posible. Fluttershy siguió a Pinkie hasta el castillo de Dwellix. Fluttershy no pudo creer la impunidad con la que entró Pinkie al castillo, fue tan fácil como sacar una llave de su crin, colocarla en la ranura y girar el picaporte. ¿De dónde la había conseguido quién sabe, pero parecía minuciosamente pensado? Fluttershy no se animó a seguirla, se quedó allí fuera a esperar que Pinkie saliera. Al cabo de un minuto salió con una gran sonrisa triunfante dibujada en su rostro. Lo que Fluttershy vio luego fue demasiado para ella. Pinkie arrastró hacia afuera el cuerpo inerte de Trixie. A Fluttershy casi le da un ataque al corazón. Trixie parecía estar muerta, estaba tiesa y con una herida en la cabeza de la cual le brotaba mucha sangre. A Fluttershy comenzó a darle un ataque de pánico. Se tomó la cabeza y se repitió sin cesar que eso que acababa de ver no era cierto. Luego, observó cómo Pinkie se acercaba hacia ella, ¿qué le ocurriría si la veía? No lo sabía, pero tenía que reaccionar. Instintivamente se arrojó detrás de unos arbustos. Pinkie pasó justo por al lado sin percatarse de su presencia. Fluttershy estaba aterrada. Se quedó tirada en el suelo un largo rato hasta que se dio cuenta que Pinkie se había marchado. Trixie había dejado un camino en el lodo, que sirvió de guía para que Fluttershy las siguiera. Tenía miedo, pero, debía hacer algo. Se puso de pie rápidamente y siguió el camino, a los pocos metros encontró el sombrero de mago que solía llevar Trixie todo el tiempo, evidentemente se le había caído de la cabeza por el arrastre. Fluttershy lo levantó y luego de limpiarlo lo guardó en su bolsa. Luego, siguió caminando, no tardaría mucho en volver a encontrarlas.
Fluttershy siguió caminando detrás. Vio una sucesión de escenas muy fuertes. Trixie, a quien Fluttershy tomó como muerta, se despertó y le partió una gran roca en la cabeza de Pinkie, quien pareció no afectarle. Pinkie lamió las lágrimas de Trixie como si fuera una maniática, y luego la abrazó y la miró con deseo. ¿En qué estaría pensando Pinkie?, se preguntó Fluttershy. Fuese lo que fuese que haya pensado, no pudo hacerlo. Llegó oportunamente el dragón Spike. Fluttershy pudo ver todo. Era muy tierno y muy triste a la vez. Tú ganas, Pinkie, me rindo. Respondió con mucha amargura Trixie. Ganaste, dame el amuleto. Voy a colocarme el amuleto y le diré a Spike que lo estoy robando, le diré que todo fue parte de mi plan y luego me iré para siempre. No voy a volver a verlos, me van a odiar y tú puedes volver a sus vidas. Pinkie tragó saliva. Luego, se le dibujó una sonrisa triunfal. Sujetó a Trixie de los cascos y la ayudó a levantarse, le limpió el polvo. Y le colocó el amuleto en el cuello. La miró a los ojos. Y le dio un beso apasionado en los labios. Fluttershy no lo entendía, solo podía llegar a la conclusión de que Pinkie había perdido la cordura. Trixie cerró los ojos tratando de soportar el asco y el pudor. Adiós. Le murmuró Pinkie al oído. Trixie no le devolvió el saludo. Se limitó a marcharse en silencio lejos de ella. Y así lo hizo, Trixie montó una puesta en escena, que Spike creyó rápidamente. Lo que quedó luego. Era una triste potra sola llorando bajo la lluvia. Se veía desolada. Fluttershy con mucha calma se acercó a ella, tratando de no asustarla. Fluttershy empatizó muy rápidamente con Trixie, ella se veía tan frágil, quebrada sentimentalmente. Pero Fluttershy no sentía ningún tipo de lástima por Trixie. Al menos Trixie viviría una larga vida, podría cambiar las cosas con esfuerzo. Podría reinventarse, tal vez conseguir nuevas amistades. El futuro era incierto pero al menos lo tenía, a diferencia de ella, que moriría más temprano que tarde. Era muy extraño, pero había hecho clic rápidamente. Parecían caerse bien mutuamente. Fluttershy trató con mucha gentileza a Trixie, la ayudó a levantarse, le devolvió su sombrero. La acompañó hasta la estación del tren e incluso le pagó un pasaje. Y por supuesto le brindó palabras de consuelo que tanto hacían falta. Qué lástima, pensó para sí misma Fluttershy. No volverían a verse más. Realmente esa unicornio le había caído muy bien, se sentía un poco culpable por haberse dejado engañar por Pinkie. Pudo ser una bella amistad. Pero, aquella mañana en la que el tren se detuvo y Trixie bajó. Sus destinos se alejaron para siempre. Y luego. El tren comenzó a moverse. Fluttershy siguió su viaje sin destino. Relajó su cuerpo, se recostó en su asiento junto a la ventana. Miró el paisaje mientras seguía hacia adelante. Qué relajante, ya está todo bien. Pensaba para sí misma mientras cerraba los ojos. Ya casi no queda cabos sueltos, solo resta quedarse despierta un rato más hasta encontrar un lugar. Lo último que quería era fallecer en aquel tren, eso seguro sería noticia y sus amigos se enterarían. Pero, estaba cansada. ¿Y si solo descansar a los ojos un momento? Sí, eso estaría bien, solo sería un momento. Un día por la mañana. En la ciudad de Manhattan, paró en la estación un tren, que venía de Ponyville. Los del personal de carga abordaron, y revisaron el tren. Aléjense, se está despertando, déjenla respirar. Fluttershy abrió los ojos, estaba tirada en el suelo rodeada de ponis desconocidos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Parece que te desmayaste. Le respondió un viejo pony que tenía delante. ¿Estás bien? ¿Quieres que llamemos a una ambulancia o algo?
Fluttershy negó con la cabeza, solo me descompensé. Estoy bien, gracias. Mejor me voy. Gracias de nuevo, en serio, estoy realmente muy agradecida, pero debo irme, lo siento. Fluttershy salió de la estación. Y se maravilló al contemplar aquella colosal estatua de la libertad. Y claro, ese enorme puente que conectaba a la ciudad. Había escuchado historias sobre ese puente, era famoso por la cantidad de ponis que se suicidaban allí. ¿Sería ese su lugar? Nadie la encontraría en el fondo del mar. Fluttershy caminó lentamente hasta el borde del puente. Miró hacia abajo sin miedo. Fluttershy escuchó algunos gritos del estilo: «No lo hagas». Y de «Va a saltar, hagan algo». Pero los ignoró a todos, solo se concentró en lo último que tenía que hacer. Sacó el amuleto del alicornio de su bolsa y se lo colocó en el cuello. «Bien, estoy lista», dijo en voz alta mientras cerraba los ojos y se dejaba caer al vacío. La caída le pareció eterna. Su vida entera pasó ante sus ojos, y recordó todo lo hermoso que había vivido en Ponyville con sus amigos. Con su familia. Y con sus dulces animales. Pero el tiempo por fin había terminado. La caída fue impresionante, el sonido del agua fue seco. Por fin se había terminado todo. Ella no se había dado cuenta, pero muchos ponis vieron horrorizados como ella se arrojaba al mar a una muerte segura. Muchos miraron hacia abajo, pero no se veía nada ni nadie. Con mucha suerte la caída la habría matado al instante sin sufrimiento. Pero de todas formas no importaba, en ese lugar los suicidios eran moneda corriente, y con el tiempo lo olvidarían. Seguirían con sus vidas como si nada, era de esperar en una ciudad tan fría y tan gris. Nadie jamás sabría quién fue ella, ni su historia. Y a nadie le importaría. Lo bueno era, que eso era lo que ella siempre quiso. ¿Y qué quieres decir? ¿Se suicidó arrojándose de un puente y eso es todo? ¿Qué fue toda esa historia? ¿Por qué me contaste algo así? Dwight se encogió de hombros, se sirvió más café en su taza y continuó. No es como si esa fuera la moraleja, Trixie. Aún no termino la historia. Trixie también se sirvió más café. Era muy tarde y aún no había dormido, pero la historia la estaba entreteniendo mucho, era muy macabra pero nadie podría negar que parecía de película. ¿Y qué? Si se arrojó de un puente, ¿cómo es posible que te hayas enterado de todo eso? ¿Acaso alguien encontró su cuerpo en la orilla? Preguntó Trixie fingiendo una despreocupación, aunque muy adentro estaba esperanzada de que esa caída no la hubiera matado. Exacto. Respondió Dwight. La encontró un niño en la orilla. Tendría 9 o 10 años. Estaba pescando con su abuelo. Hijo. Mira, tu caña se mueve. Parece que tienes algo grande, jálalo y hoy cenaremos pescado. Sí, tata. Respondió el potrillo mientras giraba el carrete. Bien, sigue así, ya casi sale. Lentamente un extraño bulto amarillo salió del agua. No parecía un pescado, pero tampoco se parecía a la demás basura que solían pescar. ¿Qué es eso, tata? Preguntó el potrillo asustado a su abuelo. Este sabía muy bien que era un ponji. Pero ¿cómo podría explicárselo a su nieto sin generarle un trauma para toda la vida? El viejo se acercó y comenzó a mover el cuerpo. Su paz se había terminado, y un dolor inmenso en todo su cuerpo la hizo despertar. Abrió el único ojo que podía, el otro estaba muy hinchado.
Observó a su alrededor, ¿había sobrevivido a la caída? ¿Eso era bueno o malo? No estaba muy segura. Tenía ambas patas delanteras mirando para el lado contrario, probablemente las de atrás también estaban rotas pero no podía verlas. El potrillo se acercó a ella y le arrancó el anzuelo que tenía clavado en la oreja. ¿Estás bien?, preguntó el niño algo asustado. Fluttershy lo abrazó con la poca fuerza que tenía y comenzó a llorar. Claro que sí, respondió Fluttershy entre sollozos. Estoy viva. Lo siguiente solo fue a mejor. Bueno, algo así. La trasladaron al hospital de la ciudad. Tenía los huesos rotos, había perdido algunos dientes, tenía muchos hematomas por todo el cuerpo. Fluttershy no quería ni mirarse en el espejo, lucía terrible. No podía reconocerse, su belleza y ternura que la caracterizaba, sus largas pestañas, su hermoso cabello largo y lacio, todo lo había perdido en la caída. Pero, se sentía bien. Ya no estaba cansada, podía respirar como nunca antes. No había que ser muy brillante para saber lo que estaba pasando. Y por primera vez desde hace mucho tiempo el destino parecía que conspiraba a su favor. Porque recibiría la mejor noticia del mundo. Habían pasado 2 meses desde que la internaron. El doctor que la atendía entró por la puerta con un gran sobre de papel. Hola Fluttershy, buenos días. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Genial, respondió Fluttershy. ¿Tiene lo que le pedí? Claro, respondió el doctor. Pero de todas maneras insisto en lo que te dije la otra vez. Nunca había visto a alguien con tanta salud como tú, cualquiera en tu lugar hubiera muerto en la caída. Por favor léemelo. Respondió Fluttershy algo nerviosa. El doctor abrió el sobre y comenzó a hablar a desgana. Después de la biopsia que te hicimos, el patólogo presentó el informe de diagnóstico que determina que no se han detectado ningún carcinoma ni indicios de células cancerígenas, quistes o tumores ni malignos ni benignos, y por supuesto tampoco propagación a los ganglios linfáticos como nos aseguraste que tenías. Entonces reitero mi diagnóstico, una chica con mucha imaginación. Fluttershy comenzó a llorar como no lo había hecho nunca antes, esta vez de alegría. Chillando y derramando lágrimas como si fuera una niña pequeña a la que se le caían los mocos. Si no hubiera estado enyesada se hubiese puesto a bailar. ¿Qué ocurrió después?, preguntó Trixie al ver cómo Dwight detenía en seco su relato. Dwight no respondió. En lugar de eso, alzó ambas pezuñas en alto, mostrando un par de pulseras rojas en sus muñecas. Son muy lindas, esas pulseras tienen algo que ver con la historia, porque realmente no lo entiendo. Respondió Trixie. Dwight no pudo evitar echar una fuerte carcajada al oír a Trixie. Era una risa patética tapada por su propio llanto, sus ojos se inundaron y mojaron su cara. Dwight se cubrió la cara con sus 2 pezuñas para no ser vista por Trixie. ¿Por qué diantres estaría llorando esta vez?, se preguntaba Trixie. Ya no quería mantener esa actitud indiferente, tenía la impulsiva necesidad de dejar esa frialdad e ir a abrazar a su amiga y derrumbarse a llorar junto con ella. Tragó saliva y se acercó lentamente a Dwight. De cerca, Trixie pudo notar la estupidez que había dicho, cuando pudo ver que lo que tenía Dwight en las muñecas totalmente lastimadas. Dios mío, soy una completa estúpida, lo siento. Respondió rápidamente Trixie. Yo no lo sabía, ¿cómo fue que te pasó esto? Dwight abrazó a Trixie por la cintura mientras seguía llorando. Trixie se tentó a regresar el abrazo pero no lo hizo. Solo se quedó quieta a esperar que Dwight la suelte. Pasaron largos 30 minutos. Hasta que Dwight se compuso. Te diré lo que pasó, contestó Dwight. Estuve buscándote 6 años, por literalmente todo el mundo, resolviendo problemas de la amistad y haciendo algunas amistades en el proceso. Un día común y corriente había vuelto a Manhattan, me había escapado un rato de Discord.
Decidí entrar en un bar de mala muerte que encontré en la ciudad. Estaba a punto de darme por vencida en encontrarte. Pero había unos tipos en el rincón del bar. Estaban totalmente ebrios, contando sus historias, jugando a las cartas, bailando entre ellos en un círculo. Se los veía muy contentos. La verdad es que yo quería ponerme en el mismo estado que ellos, dejar de pensar en ti al menos un rato. Pero oí a uno de ellos contar su historia. Trabajaba en el puerto o algo así, como sea, estaba muy ebrio y no se le entendía mucho de lo que decía. Como sea, el pony contó cómo, entrando dentro de uno de los contenedores, encontró a una potra de ojos rojos con un amuleto en el cuello. Se asustó tanto que el día siguiente dejó su trabajo. Sus amigos comenzaron a reírse de él y a llamarlo cobarde. Cuando terminé de oír, fui corriendo al puerto, sentía que por fin te había encontrado. Cuando por fin llegué. Trixie le sirvió un vaso de agua a Dwight, al ver cómo volvía a quebrársele la voz. ¿Acaso encontraste a Fluttershy? ¿Ella te hizo eso? Dwight se secó las lágrimas. Y murmuró. Sí, ella me encadenó a la pared, ya no era Fluttershy. Me había concentrado tanto en encontrarte a ti, que olvidé a todos los demás. Soy una mala pony, abandoné a todas mis amigas y dejé morir a Fluttershy. Soy la peor. Luego, Dwight, aún llorando pero con una sonrisa de nostalgia, siguió diciendo. Fluttershy me contó todo lo que había pasado, pero se tomó su tiempo, estuve 3 días atada mientras mis muñecas sangraban, hasta que Discord me encontró y rescató. Y cuando por fin me liberé, vine directo hasta aquí. A verte otra vez. Te extrañaba. Te extrañaba mucho, imaginé en mi cabeza este momento muchas veces. La verdad no es lo que esperaba. Yo también quiero que haya una buena noticia. Un final feliz, no sé. Que te hubieras alegrado de verme. Dejé toda mi vida para venir a buscarte. No me hagas sentir culpable, Dwight, dijo desanimada Trixie. Yo también me imaginé esto muchas veces, pero ninguna fue ni siquiera parecida a esto. Simplemente no me lo puedo creer, no caigo. Ambas se acercaron y tímidamente se abrazaron. Dwight comenzó a llorar mientras apretujaba con más fuerza a Trixie. No llores, murmuró Trixie mientras ella misma comenzaba a hacer lo mismo. No es necesario llorar en un día tan feliz. Hoy solo hay que reír. Bueno, Dwight, me mantuviste despierta toda la noche y hoy me toca una larga jornada de trabajo. Espero poder aguantar hasta la noche. El sol salió, un gallo cantó y el primer tren del día apareció en la estación, justo enfrente de ellas. Como diciéndoles. Ya es el momento de separarse. Ambas se miraron. Y se dieron un fuerte abrazo, que duró bastante. No te preocupes tanto, dijo Trixie. Puedes volver mañana. Jejeje, lo siento. Aún tengo tantas cosas que quiero decirte. Aún no puedo creer que te encontré. ¿Por qué no vienes conmigo a Ponyville? Hablo de dejar esto. No puedo, Dwight, tengo una larga jornada de trabajo. Pero eres bienvenida siempre que quieras venir. No tengo un elegante castillo con 100 habitaciones, pero tengo un colchón de más y algunas sábanas. De acuerdo. Respondió resignada Dwight, vendré mañana. Tengo tantas cosas que preguntarte, ¿cómo conseguiste todo esto? Esta granja es hermosa, ¿cómo está la ciudad? ¿Sabes algo de las chicas? Hazme un resumen o algo. Jeje, lo haría pero el tren parece que está por irse. Sí. Volvió a responder resignada Dwight, adiós. Fue lo último que dijo antes de subirse al tren. Se vieron por última vez y el tren comenzó a moverse.
Trixie volteó a ver a su hogar, ese que tanto trabajo le había costado construir y del cual se sentía tan orgullosa, pero lo único que pudo ver es una simple granja, gris y corriente. El silbato del tren la hizo volver a la realidad. ¡No! Gritó Trixie mientras dándose vuelta comenzaba a perseguir al tren. Pero el tren ya se encontraba muy lejos, no podía llegar, ya era tarde. ¿Qué podía esperar? Esas escenas tan cliché persiguiendo un tren solo pasaban en novelas, la vida real no es un cuento. Luego de pensar eso, Trixie comenzó a levitar por arte de magia, casi contradiciéndola. Trixie levitó hasta el tren. Pudo observar cómo desde dentro estaba viendo a la Duilig con una sonrisa y con su cuerno brillando. Duilig metió a Trixie dentro del tren. Ambas se quedaron mirándose directo a los ojos. Ya era demasiado cliché haber hecho esa vergonzosa escena de perseguir el tren, pero abrazarse la una a la otra y largarse a llorar era demasiado. Aunque Trixie se moría de ganas de hacerlo, ya había fingido desinterés demasiado rato. Trixie se puso de pie, luego de una larga pausa comenzó a hablar a toda velocidad. ¿Querías que te haga un resumen de qué ocurrió? De acuerdo, déjame ver. Jaja. Todo ha cambiado. Lo mejor que pudo hacer Celestia por Equestria es dedicarse a tiempo completo a escribir libros y dejar que Luna se encargue de todo. Cuando llegues a Ponyville entenderás de qué hablo. Todas las calles están empedradas. Eso hizo que a la granja de rocas le vaya bien. Así que trabajé y trabajé hasta que pude comprarle la granja a mi horrible patrón. Eso es todo lo que puedo decirte por ahora, quiero guardarme algunas historias para después. Duilig se sonrojó un poco. No sabía bien por qué. Jajaja, ¿perseguiste el tren solo para decirme eso? Trixie sonrió y se acercó a Duilig sentándose justo al lado. Es que, quería verte la cara cuando veas cómo está Ponyville. Al poco tiempo el tren llegó a Ponyville y Duilig pudo ver a lo que se refería Trixie. No recordaba que hubiera pasado tanto tiempo, pero ese pueblito se había convertido en una segunda Canterlot. Duilig comenzó a entusiasmarse mucho, se moría de ganas de ver todo lo que había cambiado, de volver a ver a sus amigas, a las princesas y a Spike. Wow, creo que no estoy en el mismo lugar donde empecé. Allí estaba la princesa Luna sentada, con una bolsa de hielo sobre su cabeza. Oh, ahí estás, hermanita. Dijo gentilmente Celestia, quien en ese momento entraba por la puerta con una bandeja de pastelillos. Levitó la bandeja hasta una mesita junto a Luna y continuó diciendo. Cielos, debes estar exhausta, ¿no, hermanita? Sabes que siempre voy a estar para lo que necesites. No es necesario. Respondió Luna. Tengo todo bajo control. Tú ya te ganaste tu merecido descanso, hermana, haciendo este trabajo tú sola por 1000 años, ahora me toca a mí. Este reino necesita un cambio y tú un descanso. Celestia se desanimó al oír eso. Sé que tienes razón, pero aún me cuesta adaptarme a este ritmo de vida. Me siento una completa inútil ahora, y lo de la venta de mis libros no van nada bien. Aún no he recibido ni un centavo por ellos. Luna tragó saliva al oír a su hermana. El dinero que salía de las regalías de los libros de Celestia iba a parar a los fondos de obras públicas. Pero ella no debía enterarse. Le estaba robando a su propia hermana, pero para un fin mucho más noble. Para dárselo a su pueblo. No era de lo más ético, pero Luna más que nadie sabía que en la política esas prácticas eran necesarias. Cínicamente Luna se puso de pie y fingió una sonrisa despreocupada, se sacó la bolsa de hielo de la cabeza y le regaló unas amables palabras a su hermana. No te preocupes por eso tampoco, todo lleva su tiempo. Escribir es algo difícil, mejorarás con el tiempo, nadie se vuelve bestseller en ventas de un día para otro, solo esfuérzate y ya verás cómo las cosas comienzan a mejorar. Nadie comienza siendo un éxito. Tú sí. Respondió Celestia algo triste.
Me siento tan frustrada, y odio decirlo pero me siento algo celosa, a ti te aman, y no te llevo nada de tiempo adaptarte. Jajaj, es un lindo cumplido hermana, gracias. Respondió Luna. Pero la verdad es que no fue nada fácil, además tuve mucha ayuda de la alcaldesa y sus amigas. Jaja. ¿Sigues llamando así a Applejack? Preguntó Celestia entre risas. Por supuesto que sí, ese es su cargo oficial, hay que tomar las cosas con el profesionalismo que corresponde. Respondió Luna en un tono muy serio. Casi asustando a Celestia. De acuerdo, de acuerdo. Supongo que cada una tiene sus modos de hacer las cosas. En eso la puerta se abrió y entró con un trote muy alegre el pequeño Pipsqueak, ya no tan pequeño como antes pero aún así, bastante pequeño. Celestia se lo quedó mirando. Hola. Princesa, ¿cómo le va? Hola, bien bien. Respondió Celestia. ¿Qué haces aquí? Yo lo llamé. Interrumpió Luna poniéndose de pie y yendo hacia donde estaba Pipsqueak. Hola Luna. Dijo Pips. Hola amor. Respondió Luna mientras se acercaba a él, luego, lo alzó y se dieron un piquito. Oh por amor de... ¡Qué asco Luna! Exclamó indignada Celestia mientras se cubría la boca con su pezuña. ¿Qué tiene de malo? Es mi novio. Respondió Luna tratando de quitarle drama al asunto. SHHH, no lo digas tan alto. No quiero enterarme ni ser cómplice de tus delitos. Tienes suerte de ser una princesa, solo ruego que no te atrapen. ¡Qué escandalosa eres! Respondió Luna, no van a pasar nada, llevamos saliendo hace 6 años y a nadie parece importarle. Además si te pones tan mal por un simple besito, no quiero verte la cara cuando te diga las otras cochinadas que hemos hecho. Pipsqueak comenzó a reírse del comentario de Luna. A Celestia en cambio, no le gustó para nada. Se puso de pie rápidamente tirando la bandeja que había traído. Con la cara completamente roja. Solo pensar en que ese pequeño niño se estaba montando a su hermana le daba mucho pudor. Celestia sin decir más nada, comenzó a caminar hacia la puerta. Espera hermana, no te vayas. Gritó Luna mientras se colocaba delante de Celestia. Ya oí suficiente Luna, si solo me invitaste para reírte de mí entonces me voy. No, no, respondió Luna. Lo siento, no pretendía que te enojaras. Te llamé para mostrarte algo que te va a gustar. Sí, ya me dijiste. Respondió de mala manera Celestia. ¿Recibiste una carta? Honestamente no sé si tengo ganas de oír a uno de tus fans alabarte. No, no es nada de eso. Espera aquí. Voy a leértela, sé que te va a gustar. Amor, puedes levantar la bandeja del suelo. Pipsqueak hizo caso a Luna y limpió el desorden de Celestia. Luna tomó un pergamino que tenía sobre la mesa, lo desenrolló, se aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta. Querida Luna. Soy yo, Discord. Quería escribirte esta carta desde el primer día que nos fuimos de Ponyville. Me hubiera gustado estar contigo mientras te veía meter la pata y salir ilesa. Estabas comenzando a caerme muy bien, una pena que me fuera, nos hubiéramos divertido mucho sembrando el caos tú y yo. Y lamentablemente no nos volveremos a ver por mucho tiempo más. Porque finalmente encontré lo que vine a buscar. Encontré a Fluttershy, lo interesante del asunto es que ahora es inmortal. Y está completamente loca. Pero no voy a aburrirte con los detalles. Estamos bien pero este no es un lugar seguro para Twilight así que te la envío de regreso. Probablemente cuando leas esto ella ya esté allí. Por favor, cuídala bien. Prometo escribir más a menudo. Estar aquí es muy divertido, estar con mi amiga me hace bien, pero confieso que a veces le tengo un poco de miedo. Si un día de estos quieres escaparte y venir unos días podemos hacerte un lugarcito. Luna, que se había sonrojado levemente, se detuvo, dejó de leer y enrolló el pergamino. Jeje, bueno, el resto son cosas más personales. Pero lo importante es que Twilight está en el pueblo, ¿quieres ir a buscarla, hermana? Celestia oyó con atención la carta, y sus ojos se iluminaron. De verdad, Twilight volvió. Eso es algo maravilloso, qué gran noticia. Por supuesto que iré a buscarla. De hecho deberíamos organizar un banquete, sí. Déjamelo todo a mi hermana, voy a sorprenderte.
Celestia muy entusiasmada salió de la habitación a toda prisa. Luna y Pipsqueak se quedaron sorprendidos con la reacción de Celestia, así que compartieron una carcajada mutua. ¿Y, a mí? Preguntó Pipsqueak. ¿Para qué me llamaste? Tú ya sabes para qué. Respondió Luna mientras con una sonrisa pícara guiñaba con un ojo. ¿Estás segura? Preguntó Pips. Acabamos de hacerlo hace media hora. De acuerdo, si no quieres. Respondió Luna con desinterés. No. Interrumpió asustado Pipsqueak. Yo no dije que no quería, solo preguntaba. Por supuesto que quiero hacerlo. Me encanta hacerlo. Pipsqueak arrastró un banquito hasta la mesa. Se trepó, tomó la llave y fue directo hasta la puerta, le dio 2 vueltas a la llave y la arrojó lejos. Luego fue corriendo hasta donde estaba Luna. Le mordió la crin y la arrastró hacia la cama. La arrojó sobre la cama y luego, saltó encima de ella y la abrazó. Ambos comenzaron a acariciarse y a besarse por todos lados. Y luego se oyó un gemido que los guardias que cuidaban las puertas trataron de ignorar. Luna cerró los ojos y trató de disfrutar del momento. Y una vez más esa pequeña voz en su cabeza volvía a decirle lo mismo. Esto no está bien. Pero, ¿qué más da?